Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a tratar algunos temas de lo más relevante que ha sucedido en los últimos días aquí en la Agenda Nacional de México y que también tienen que ver con las relaciones con Estados Unidos. Estamos viviendo un momento muy complicado, muy dramático. Estamos llegando a un punto de tensión máxima en la relación de México con Estados Unidos. Esta mujer que ocupa la presidencia de la República, llamada Claudia Sheinbaum, que le gusta que le digan presidenta, pero cuyo cargo realmente debería de decirse presidente porque es un género neutro, porque así como se dice presidente a un hombre no se le dice presidento, entonces a una mujer no se le debe decir presidenta. Entonces la palabra correcta es presidente, pero ella ni siquiera está presidiendo el poder ejecutivo. Ella es una figura que está ahí navegando en el limbo, donde no tiene ningún peso realmente, no está ejerciendo ningún poder, está bajo fuego de muchas fuerzas, está sometida, o digamos que tiene tres amos a los que debe de servir. En algunos de esos casos fue obligada a obedecer y en otros pues simplemente no tiene otra opción. Sus tres amos son López Obrador, obviamente, que es quien la puso ahí y que la ha tratado de boicotear en todos los sentidos con la idea de hacerle sentir que él es el que sigue gobernando detrás del poder. La otra fuerza que también está ejerciendo mucha presión sobre ella es la delincuencia organizada y los grupos del narcotráfico recién catalogados como terroristas de parte del gobierno de Estados Unidos. Y el tercer poder que está ejerciendo presión sobre ella pues es precisamente el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Ella está tratando de quedar bien con los tres y con los tres está quedando mal. Entonces está jugando a una estrategia fallida, por supuesto. Ella llegó ahí, ya sabemos, en condiciones anómalas, violentando la voluntad de la población, que no votó mayoritariamente por ella, pero gracias a un fraude electoral gigantesco que se llevó a cabo desde la presidencia de la República, pues ella llegó a ese cargo para el cual obviamente no estaba preparada y ahora está, yo creo que más que arrepentida de haberlo arrebatado a la mala y hubiera deseado que otra persona estuviera en su lugar. Me imagino eso solamente entrando a su conciencia, si es que la tuviera, pero me imagino que eso es lo que ella debe estar pensando. Ella está viendo cómo López Obrador le ha ido quitando aún el poco poder que oficialmente debería de ejercer. No tiene ya un poder real sobre Morena, el partido que la impulsó en sus aspiraciones políticas. El partido Morena obedece totalmente a los intereses de López Obrador y lo que ha tratado de hacer Claudia ha ido tomando pedazos de Morena a través de algunos senadores y otros representantes que le han sido leales y que saben que su futuro político, al estar ligado a López Obrador, estaría encadenado a la cárcel en Estados Unidos, porque ahorita, y es de lo que vamos a hablar también a lo largo de este video, el gobierno de Estados Unidos ya tiene en la mira a muchos funcionarios actuales de la administración actual que vienen de la administración anterior de López Obrador. Pero es gente leal a López Obrador, aunque estén incrustados, o precisamente por eso están incrustados en el gabinete de Claudia Sheinbaum, gente que ya no hubiera puesto en esos cargos, pero que lo tuvo que aceptar porque no tenía otra opción, porque fue una imposición de López Obrador. Dos de los más relevantes cargos, principalmente es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que fue la nana, literalmente, no lo estoy diciendo como ironía, sino es real, la que cuidaba a los hijos de López Obrador cuando él estaba de grillo político antes de llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y cuando estuvo de jefe de gobierno. Esta mujer era la que cuidaba a sus hijos, era la nana la que le cuidaba a los niños, ¿no? Y de ahí, pues ahora está de secretaria de Gobernación, por eso vemos el desastre que hay. Precisamente porque es el tipo de gente que López Obrador posicionó, gente leal, aunque no tuvieran ningún tipo de experiencia, conocimiento o capacidad para ejercer algún cargo en el que fueran puestos, porque lo único que tenían que saber hacer era obedecer las órdenes que venían de López Obrador. Y el otro cargo muy importante también es el del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que fue el presidente de Morena y que fue quien permitió que Morena se expandiera para ganar más de 20 gubernaturas en el 2021, en la elección intermedia del 2021,
Pero todo esto fue precisamente por los pactos que él hizo con los grupos delincuenciales y beneficiándose de esta fuente de ingreso ilegal que estuvo drenando las finanzas del país durante todo el sexenio de López Obrador, que es lo que se conoce actualmente como el huachicol y el huachicol fiscal. Esto, a lo mejor para la gente que hace favor de vernos fuera de nuestro país, de México, no entiende cuál es este término de huachicol, a qué se refiere. Bueno, aquí en México se le conoce genéricamente al huachicol como una extracción clandestina de hidrocarburo que originalmente se hacía a través de los ductos que precisamente conectan desde las refinerías hasta los puntos donde se carga este hidrocarburo para, a través de pipas, entregarse en las estaciones de servicio, que son gasolineras, etcétera. Como son miles de kilómetros subterráneos, hay gente que ha hecho perforaciones a estos ductos para extraer ese producto. Bueno, no es tan sencillo hacerlo y no cualquiera que quiera lo puede hacer, es muy peligroso y se tiene que hacer en puntos específicos. Por lo tanto, el huachicol, esta extracción ilegal de combustible, quien lo controlaba desde hace muchos años, quien lo hizo desde hace décadas quizá, era el sindicato de trabajadores del petróleo de Pemex, porque eran los técnicos que sabían en qué punto podían hacer esas perforaciones. Pemex lo supo siempre porque esos ductos estaban monitoreados y se detectaba la baja de presión de paso del combustible, por lo tanto se podía identificar en qué puntos había una perforación y que se estaba extrayendo combustible, y lo dejaron pasar porque era parte del esquema de la corrupción que se permeó durante muchos años en esta empresa y en todo el gobierno de México. Pero eso fue un nivel, y lo que vimos a partir de que llega López Obrador fue algo absolutamente inconmensurable en comparación. Lo que permitió López Obrador, el esquema que él crea, es que parte del petróleo crudo que se estaba exportando a Estados Unidos, para refinarse allá y traerlo de vuelta ya refinado, ya convertido en gasolina o diésel, que el gobierno le compra a Estados Unidos, porque las refinerías de México no tienen la capacidad de refinar un petróleo tan pesado como es el mexicano. Entonces, lo que hizo López Obrador fue exportar este petróleo o llevarlo a Estados Unidos, allá se refinaba y cuando se traía de regreso se hacía pasar como si fuera aceite vegetal. ¿Por qué? Porque como beneficio del Tratado de Libre Comercio, los aceites vegetales no pagan aranceles, no pagan impuestos, y de esa manera en cambio el hidrocarburo sí pagaría impuestos. Entonces, de esta manera se estuvieron robando alrededor de 100,000 millones de pesos cada año a lo largo del sexenio de López Obrador. A la gente que haga favor de ver este programa fuera de México, les estamos dando una cifra alrededor de 5,000 millones de dólares anuales que se estuvieron drenando de las arcas del país, o sea, del ingreso que no llegó a la tesorería del gobierno, con lo que se hubieran construido hospitales, carreteras o renovado carreteras o dando mantenimiento a hospitales, escuelas y todos los servicios de los cuales el gobierno dejó caer la infraestructura tanto de salud como de comunicaciones, educativa, etcétera, porque todo ese dinero estuvo fugando. ¿Y a dónde iba a parar ese dinero? Bueno, pues iba a parar en primer lugar a la bolsa de López Obrador y de sus allegados. Después también sirvió para pagar las campañas de Morena, que fue lo que permitió que, de haber tenido, me parece que 3 o 4 gobernaturas en el principio del sexenio, ¿no?, en 2018, brincaran a más de 20, porque fue el costo de comprar los votos y de incentivar o presionar a la gente para que vendiera su voto y le entregaran los triunfos a Morena. Pero también quien ganó muchísimo dinero, otro de los beneficiarios, fue las células delictivas, porque precisamente para mover esta cantidad de gasolina o diésel que estaba regresando al país se tenía que traer a través de buques que cargan millones de litros, tienen capacidad de millones de litros, y llegaban a los puertos, y esos puertos tenían que descargarlo en pipas. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que al principio del sexenio López Obrador, cuando vino este parón en seco, no sé si recuerden que en diciembre del 2018 y enero del 2019, tuvimos en todo el país una escasez de hidrocarburos, específicamente en los estados más reacios a Morena y a López Obrador, que fue también una especie de castigo. ¿Cuáles eran estos estados principalmente? Bueno, pues era Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y algunos otros, ¿no?, que estábamos padeciendo de manera mucho más severa la falta de combustible. Y López Obrador en ese inter dijo y mandó a Marcelo Ebrard, que en ese tiempo era
oficialmente era el secretario de Relaciones Exteriores, pero que fungía como el mandadero de López Obrador, y lo mandó a comprar supuestamente 900 o 1000 pipas para transportar hidrocarburo, para supuestamente comprar el producto, el diésel y la gasolina en la frontera y poderla mover en México. Bueno, la realidad es que esas pipas sí se compraron, pero no se usaron para eso. Se usaron para mover todo este gigantesco negocio de la comercialización de este combustible robado que se le estaba robando a Pemex, y el narcotráfico que controlaba y que controla todavía muchas de las aduanas sabía que estaba entrando por ahí, y además para dejarlo circular a las pipas a lo largo de todo el país les pedían sus cuotas, obviamente, ¿no? A los que movían este producto, y de ahí se convirtió esta extracción y comercialización de hidrocarburo ilegal en la segunda fuente de más ingreso para los grupos delincuenciales de narcotráfico. La primera obviamente fue pues la venta de estupefacientes en Estados Unidos, pero la segunda entrada más grande fue esta del huachicol, o esta de la comercialización del hidrocarburo de manera ilegal. Y de eso se beneficiaron todo el círculo de políticos de López Obrador, y una derrama gigantesca de corrupción, de sobornos a las autoridades estatales y federales y municipales para que todos se hicieran de la vista gorda con esto que estaba sucediendo. Pero además los grupos de narcotráfico además podían tener acceso a este producto y obligaban tanto el gobierno como los grupos de narco a las gasolineras, a muchas de las gasolineras, a comprar ese producto. Se lo pueden dar incluso hasta un poco más barato, pero sin factura, obviamente con la idea de que pues, no quedara registrada la venta. Entonces muchas gasolineras le dejaron de comprar producto a Pemex, producto legal, para beneficiar este esquema ilegal, para tener un poquito más de ganancia, pero sobre todo pues porque lo estaban obligando, no era opcional, era obligatorio, y Pemex tuvo una pérdida gigantesca, no solamente porque dejó de ganar por esta comercialización, sino que incluso sus propios clientes, como las gasolineras, también le dejaron de comprar. Entonces, una de las razones por las que Pemex está en quiebra es por todo este esquema de corrupción gigantesco que benefició, como repito, a Morena, el partido que gobierna actualmente México, y a todo el esquema de corrupción de López Obrador y toda su plataforma electoral con la cual compró las elecciones, incluyendo la del 2024, gracias a la cual pues Claudia Sheinbaum está sentada ahí. Bueno, toda esta historia es porque en este contexto ahora Estados Unidos está obligando, como dije al principio del video, Claudia Sheinbaum tiene 3 amos a los que les tiene que obedecer. Hagan de cuenta ustedes, figúrense en su imaginación, cualquier criatura a la cual se le ponga un lazo en el cuello. No lo voy a decir porque si no, pues aquí me pueden atacar de cualquier cosa, ¿no? Me pueden señalar de que estoy faltando el respeto a esta mujer. Así que ustedes, en su imaginación, piensen en cualquier criatura, humana o no humana, a la cual se le puedan poner una soga al cuello para hacerla que se mueva hacia donde uno quiere. Bueno, pues esta mujer tiene 3 sogas al cuello y cada quien está jalándola pues para su lado, para sus intereses. ¿Cuáles son los que están jalando esas cuerdas, esas sogas? Como ya lo dije, es Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, es los grupos de narcotráfico y López Obrador. ¿Por qué los grupos de narcotráfico? Bueno, pues porque Claudia se benefició, como lo ha afirmado de manera muy contundente y documentada Anabel Hernández, la periodista especializada en temas de narcotráfico, que ha denunciado a través de sus libros desde el año 2005, hace 20 años más o menos, o poquito más, desde el 2002, 2003, cuando empezó a sacar esta serie de libros para evidenciar la corrupción de los gobiernos, y el primero que fue el de Fox, Vicente Fox, que compró, se acordarán, almohadas que valían como 4,000 pesos. Ahorita nos parece de verdad literalmente un juego, y lo es, ¿no? Un juego de niños. Comprar almohadas de 4,000 pesos, es decir, de $200 más o menos, comparado con este robo de 5,000 millones de dólares anuales que se hicieron, es decir, estamos hablando de 30,000, 25,000, 30,000 millones de dólares de robo al erario que se acumuló a lo largo de estos 6 años del gobierno de López Obrador. Bueno, pues Anabel Hernández empezó desde ese tiempo a evidenciar la corrupción, y ella, en su último libro, le dedica un capítulo a Claudia Sheinbaum diciendo que ella recibió directamente dinero de narcotráfico para su campaña, y esa ya es teoría mía. Yo creo que López Obrador la obligó a recibir ese dinero. Yo no sé si ella por su cuenta lo hubiera hecho, porque sinceramente yo de ella no me espero nada, pero
No sé si ella hubiera tomado la decisión por su cuenta de ir a pedir, como lo hizo López Obrador desde el 2000, desde que iba a llegar a ser jefe de gobierno, y pidió dinero a los grupos de narcotráfico a cambio de que si llegaba a la jefatura de gobierno les iba a dejar operar, como sucedió, y por eso se disparó del 2000 al 2005 la inseguridad en la Ciudad de México como nunca se había visto. Bueno, yo no sé si Claudia lo hubiera hecho de manera voluntaria o fue obligada por López Obrador a tomar el dinero de narcotráfico. El asunto es que lo tomó y les tuvo que hacer a cambio pues promesas, ¿no?, de protección. Por ejemplo, lo que más le interesa a los narcos es que no los vayan a extraditar, porque extraditados pierden totalmente sus derechos, a menos que vayan en una condición donde ellos puedan convertirse en testigos protegidos y negociar condiciones favorables, donde incluso puedan quedar en libertad a cambio de la información que van a dar. Pero no todos, a no todos les ofrecen este beneficio el gobierno de Estados Unidos, porque no todos tienen el nivel de información que el gobierno de Estados Unidos requeriría, porque muchos de estos quizá ya ni siquiera tienen información nueva que aportar. Algunos capos grandes sí tienen capacidad de aportar información, pero hay otros que no. Entonces por eso tienen temor de ser extraditados, porque ya pierden los privilegios que tienen aquí en México, la protección, etcétera, y allá pues sí tienen que enfrentar la justicia. Una de esas promesas Claudia no la ha cumplido, precisamente por la presión que Donald Trump le está ejerciendo para que ella ponga fin a este contubernio que lo ha denunciado una y otra vez Donald Trump y Marco Rubio, diciendo que el gobierno de México tiene una inaceptable colusión con los grupos de crimen organizado. Lo último, de lo más reciente que le dijo Donald Trump hace una semana más o menos a Claudia Sheinbaum, cuando estaba dando una conferencia de prensa en el Air Force One, lo que dijo Donald Trump fue que Claudia Sheinbaum le tenía tanto miedo, tanto pavor, pánico, terror, como ustedes le quieran llamar, a los grupos de narcotráfico, que ni siquiera era capaz de pensar correctamente. O sea, eso fue una declaración tremenda que dijo Donald Trump contra Claudia, pero que la retrata de cuerpo entero. Efectivamente ella está absolutamente apanicada, les tiene terror a estos grupos, porque sabe no solamente que su vida está en riesgo, sino que pues todo lo que ella representa se puede venir abajo si ellos empiezan a denunciar los pactos que ella tuvo que firmar con ellos y el dinero que recibió. Pero por otro lado, el hecho de que diga Donald Trump que ni siquiera es capaz de pensar correctamente también es otro diagnóstico muy preciso que hizo Donald Trump, y es absolutamente correcto, ¿no? Claudia se quiere presentar ante el mundo como la mujer que ha logrado contener, ¿no?, los impulsos de Donald Trump, lo cual es absolutamente falso y ridículo, porque Claudia, la única manera en la que ha encontrado la fórmula para detener los impulsos de Donald Trump es poniéndose de rodillas y aceptando cualquier condición que él le imponga. De hecho, pues un escándalo que salió en estos días recientes fue que ya entraron militares armados al territorio nacional para participar en las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios que producen fentanilo. Esto también es un escándalo gigantesco, porque López Obrador durante todo su sexenio se la pasó negando que se produjera en México fentanilo, cuando era más que probado que todos los precursores llegaban de China, y China es uno de los grandes beneficiarios y de los países narcoterroristas que existen a nivel mundial, y estaban traficando a través de México, haciendo llegar las sustancias prohibidas a Estados Unidos, pero llegaban aquí a México, donde ya venía producido los insumos principales, y aquí se mezclaban para comercializarse en Estados Unidos. Bueno, eso que negó López Obrador durante todo su sexenio, pues con Claudia se han desmantelado cientos de laboratorios, demostrando que efectivamente estaban ahí. No es que se montaran a partir de que llega Claudia, pues evidentemente estaban ahí, pero López Obrador lo estaba protegiendo. Y Claudia se vio obligada a desmontarlos, quizá a lo mejor no los más importantes, pero al menos algunos, aunque no han sido pocos, para darle resultados a Donald Trump. Y esa es la manera en la que ella pues presume que ha logrado contener a Donald Trump. Claro, pues si se le pone de rodillas y le acepta cualquier condición, bueno, pues Donald Trump no tiene por qué ir más allá de las amenazas, y con eso para él es suficiente para obtener sus beneficios y lo que él quiere de su contraparte, que en este caso es ella. Entonces, en este momento nos encontramos en un punto de quiebre en el que Donald Trump está presionando a Claudia Sheinbaum para que rompa políticamente con López Obrador y
con todas estas ligas que le heredó López Obrador y estos compromisos de protección y alianza con el narcotráfico. Donald Trump le está diciendo: yo te respaldo, yo tengo a la tropa. De hecho, mandó el primer aviso, fue cuando mandó a un portaaviones a estacionarse ahí frente a las costas de Ensenada. No pues en la costa obviamente, pero a una distancia considerable, en la orilla, digamos, donde es el límite de aguas nacionales con aguas internacionales, para no entrar en un conflicto diplomático, pero a la suficiente distancia como para que todo el mundo lo viera. El segundo paso fue mandar drones a escanear literalmente cada centímetro del territorio nacional para espiar las posiciones de los narcos, de los principales capos. Y esto Claudia Sheinbaum lo negó categóricamente, de que hubiera habido estos sobrevuelos, y después tuvo que aceptar que los hicieron con su beneplácito. Así ha hecho el ridículo desde que llegó, desde el primer día, porque ella misma se ha autosaboteado tratando de negar lo que es obvio y está a la vista de todo el mundo, pero ella trata de ocultarlo. Luego vino un tercer paso, fue mandar destructores a la costa del Golfo de México, donde Estados Unidos dice: pues yo estoy en mi zona marítima que me corresponde y por tanto no tengo que pedirle permiso al gobierno de México. Y el gobierno de México, pues aunque quisiera oponerse, pues no lo puede hacer. Entonces ya está por estos dos lados la Marina norteamericana, pues vamos a ir apuntando, y esto es simplemente con la idea de reforzar las labores de inteligencia que están realizando. Y por último era la entrada ya física de soldados a territorio nacional, que Claudia pues había negado. Sí se había hecho público que le habían pedido permiso al Senado para que pudieran entrar a capacitar y que eran unos cuantos, pero hace unos días se hizo pública una fotografía, el gobierno de Estados Unidos la hizo pública, la filtró a la prensa para que se supiera que ya había soldados de organismos norteamericanos en territorio mexicano participando en las labores de desmantelamiento de los laboratorios de fentanilo. Claudia Sheinbaum, en este circo mañanero que tiene todos los días en Palacio Nacional, pegó de gritos y dijo que no era cierto, que era una mentira, y le exigió a un periódico, que fue el que más le dolió que lo publicara, que bajara esa fotografía. ¿Y cuál es ese periódico que más le dolió? Pues era La Jornada. La Jornada es un periódico que es como el órgano oficial, no oficial realmente, pero así funciona, como el órgano oficial del gobierno de Morena y de la 4T, pero no necesariamente de Claudia Sheinbaum. O sea, La Jornada responde a los intereses de López Obrador, y lo que López Obrador quiere transmitirle o darle a entender a Claudia Sheinbaum, y que quiere que se sepa públicamente, lo dice a través de La Jornada, a través de sus editorialistas. Bueno, subieron esta fotografía de estos soldados dentro del territorio nacional, soldados norteamericanos con sus respectivas insignias e identificaciones dentro del territorio nacional, y eso hizo quedar todavía más en vergüenza y en ridículo a Claudia Sheinbaum. El tema aquí con Donald Trump es que él la está presionando, pero no puede presionarla al extremo, porque si se le pasa la mano, si se le pasa un poco la mano, la tira. Es que Claudia está tan débil y está tan endeble porque las tres fuerzas que ya mencioné la están jaloneando, la tienen estrangulada, por supuesto, y López Obrador también ya está operando la idea de tirarla porque ya le estorbó, porque ya vio que se doblegó ante Donald Trump, y entonces López Obrador prefiere deshacerse de ella y ya activó el proceso para tirarla. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, primero, que no tenga el apoyo de su partido, aunque oficialmente sí, pero en la práctica no, y entregarle el poder del partido a su hijo Andrés López Beltrán. También que los líderes de la Cámara de Senadores y de Diputados, que es Ricardo Monreal y changoleón de Gerardo Fernández Noroña, que es una persona, bueno, decirle persona es mucho, es un ser despreciable en todos los sentidos. Ambos responden a los intereses de López Obrador, aunque Ricardo Monreal pues le tiene muchos agravios guardados a López Obrador, pero definitivamente aborrece a Claudia. Bueno, al que me brinqué también, porque Gerardo Fernández Noroña no es que sea el líder de la Cámara de Senadores, sino es el presidente de la Cámara. Y el que es el líder de la Cámara de Senadores de Morena es otro archienemigo de Claudia Sheinbaum dentro del partido Morena, que es Adán Augusto López Beltrán, que también responde a los intereses de López Obrador, aunque dentro de estos grupos pues se están haciendo pedazos, porque Adán Augusto también está tratando de romper con algunos miembros que
pertenecen al grupo de López Obrador, como está pasando en Tabasco, donde el gobernador de apellido May está mostrando públicamente, que también es de Morena, está mostrando públicamente como su antecesor, que fue precisamente Adán Augusto López Beltrán, cuando fue gobernador del 2018 al 2000, no recuerdo, creo que 2022 por ahí, porque después López Obrador se lo llevó a la Secretaría de Gobernación. En esos años que él estuvo como gobernador le entregó literalmente, esto que voy a decir yo creo que para la gente que nos ve de fuera de México no lo van a creer, pero es real, le entregó la seguridad pública del estado de Tabasco a uno de los cárteles de narcotráfico para que fueran la policía, o sea, literalmente. Yo sé que esto parecería sacado de una historia de fantasía, pero es real, eso está pasando en México. Bueno, pues este gobernador del mismo partido, de Adán Augusto, lo ha denunciado, que por culpa de él ahorita el estado de Tabasco pues está totalmente en la ingobernabilidad, porque lo controlan los grupos de narcotráfico a quien le entregó el poder, cuando menos de la seguridad, Adán Augusto López. Bueno, pero Adán Augusto también está peleado a muerte con Ricardo Monreal y los dos están peleados con Claudia Sheinbaum. Entonces López Obrador los controla y trata de mover sus piezas, y ya activó el mecanismo para tirar a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues que en el 2026 viene el posible proceso de revocación de mandato, que es un invento de López Obrador, pero no para que le afectara a él, porque eso se iba a aplicar a partir del 2024, sino para que le afectara al siguiente presidente, hombre o mujer, quien fuera, en este caso a Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde regresamos al principio del tema que estuve mencionando sobre el huachicol, precisamente porque ese dinero del huachicol, o sea, del robo de el dinero que debería de ingresar a las arcas públicas por la comercialización del hidrocarburo, se utilizó como la caja chica también para estas operaciones secretas de López Obrador y de sus intereses. Y a través de ello se iba a pagar la campaña para tirar a Claudia Sheinbaum. Entonces Claudia Sheinbaum, por un lado, el gobierno de Estados Unidos, sabiendo toda esta operación irregular, le puso un alto y detuvo de golpe esta operación, porque implicaba o estaban involucradas también empresas en Estados Unidos, es decir, algunas refinerías en Texas, que eran las que estaban haciendo este proceso de refinar el crudo mexicano pesado para regresarlo como ya y gasolina, diésel o cualquier otro combustible. Y Donald Trump pues tomó la decisión de pararlo en seco, sabiendo también que eso, o gran parte de ese dinero que se generaba ilegal, iba a dar a las arcas del narcotráfico, que a su vez iba a fortalecer a uno de sus enemigos que él acababa de declarar como terroristas. Entonces, pero en la parte política, pues esto sí iba a servir también para financiar el derrocar a Claudia Sheinbaum a través de la revocación de mandato. Entonces ella se adelanta junto con Donald Trump y para en seco este negocio de el huachicol, cuando decomisan uno de estos buques y traía 300 millones de barriles o una cantidad así exorbitante venía hasta el tope de combustible, y lo detienen y hacen público que existe este esquema de operación ilícita en el cual se han beneficiado muchísimos miembros de Morena, y muchos de los que ahora están gobernando pues recibieron dinero para sus campañas de este dinero ilegal. Entonces Claudia está actuando contra estos enemigos políticos, no porque ella sea perspicaz, ni porque sea inteligente, ni porque sea muy hábil, ni porque tenga o esté ejerciendo ninguna clase de poder, porque no lo tiene, sino por la presión de Donald Trump. Así que en este esquema estamos viendo que Donald Trump tiene a Claudia totalmente sometida. Y ustedes imagínense cómo se vería un león contra un ratón. El león quiere divertirse. Bueno, no sé si lo han visto, pues un ratón evidentemente es como un cacahuate para nosotros. Entonces, ¿para qué querría un león a un ratón? Pues para divertirse y jugar con él, que lo entretenga, no para comérselo, porque no le representaría absolutamente nada. Pero si en este juego al león se le pasa la mano y le carga, digamos, una garra de más al ratón, pues lo mata y se acaba el juego. Ese es el riesgo de Donald Trump con Claudia Sheinbaum, donde él está midiendo con precisión milimétrica hasta dónde la puede presionar sin que implique tirarla. Está al borde, Claudia de verdad está en la orilla de la silla presidencial a punto de caerse, pero Donald Trump la tiene que detener así de la punta de la cola de caballo, que ahora ya se la pintó de castaño, y además de que se hizo su supuesto arreglo del Botox, que además
yo creo que debería demandar al cirujano que le aplicó, porque primero la dejaron totalmente hinchada, que parecía que traía una máscara, y pues ahora resulta que tampoco le sirvió porque se le ve la cara exactamente igual como la tenía antes, ¿no? Totalmente apergaminada. Pero bueno, eso es punto y aparte. Bueno, Donald Trump tiene agarrada, tomada a Claudia Sheinbaum de la orilla, de la cola de caballo, y si la jala un poquito más o la suelta un poco, se cae. Ese es el riesgo en el que está ahorita Donald Trump, y tiene que medir sus fuerzas para presionarla para que actúe sin recargarle demasiado la mano para no tirarla, porque sabe también que si se llega a caer Claudia, en México se desataría el caos, por supuesto. López Obrador regresaría ya abiertamente a través de sus hijos o no sé, de su maquinaria para volver a tomar el poder, protegido por el narcotráfico. Así se armaría pues un caos completo. O sea, a lo que voy es eso. Estados Unidos, eso ya lo explicaré yo en otro video, necesita a México por sus intereses económicos. Para no alargar este video, eso lo comentaré en otro. Pero ahorita lo que estamos viendo es que Claudia está en la orilla de la silla y Donald Trump la tiene de la punta del cabello sujetada para que no se caiga. Y en las próximas semanas vamos a ver hasta dónde aguanta esta situación, porque esto no se va a prolongar indefinidamente. Uno de los puntos claves, ya para ir cerrando este video, es lo que va a suceder con esta payasada, esta falsa elección que se va a llevar a cabo en los próximos días para elegir un falso poder judicial, donde los únicos que van a salir a votar pues son las huestes de Morena para elegir a sus propios jueces y magistrados que ya están elegidos de antemano, y muchos de ellos son incluso parte de los grupos delincuenciales de narcotráfico, abogados de narcos, en fin, hay violadores, asesinos, en fin, la peor ralea judicial que pudiéramos imaginar. Si de por sí nos quejamos de cómo está el sistema judicial actualmente en México, pues ahora imagínense algo que sea muchísimo peor, de gente que ni siquiera tiene un conocimiento mínimo del derecho. Ese va a ser el punto de inflexión donde Donald Trump va, yo creo, que a llevar a Claudia a un punto de quiebre, donde él le va a exigir que tiren a la basura la elección judicial y se deshaga de esta reforma que fue impuesta por López Obrador, y con eso ella, Claudia, me imagino que sería su punto de ruptura total y absoluta con López Obrador, o de lo contrario, Donald Trump va a hacer esto, va a abrir la mano y Claudia posiblemente se caiga. Y en medio de un caos donde se desate la ingobernabilidad, posiblemente para Donald Trump sea más sencillo, justificable incluso, pues entrar con tropas a tomar el control del país. Pero esto tampoco es un escenario que quisiéramos, porque en medio de este caos nos podemos quedar en una situación como quedó Irak o todos los países donde ha habido a lo largo de este siglo XXI intervenciones militares de Estados Unidos, aunque pues no es ni comparable obviamente los desastres y la maldad que hay en gente como Obama o el mismo George Bush, pues que lo que pueda hacer Donald Trump, sin decir que Donald Trump sea un santo ni mucho menos, ni sea pues un ángel de la caridad, pero evidentemente lo que motivaba por ejemplo a Bush o a Obama pues era una maldad satánica, diabólica, que no es el caso con Donald Trump, pero tampoco significa que nos iría muy bien, porque un país donde haya una intervención militar siempre va a tener una pérdida gigantesca, porque saldrían huyendo de aquí, por supuesto, miles de millones de dólares de inversión, de empleos, se perderían, se colapsaría la economía, en fin, sería una situación de verdad que Dios no permita que suceda. Por eso es que Donald Trump va a presionar a Claudia hasta el extremo sin dejar que esto se le salga de control, y Claudia va a tener que entender que si se cae del gobierno, no solamente es que se caiga y se vaya a su casa a un retiro a escribir sus memorias, va a enfrentar a la justicia, por supuesto. O sea, si Donald Trump no la logra sostener y se le llega a caer, o él mismo la tira, va a tirarla para enjuiciarla, para llevarla ante la justicia. Así que la vida de Claudia, la vida política de Claudia pende de un hilo, y ahora vamos a ver qué es lo que le depara, qué es lo que va a decidir ahora con la reforma judicial que vamos a tener, bueno, con la pantomima de la elección judicial que vamos a tener el 1 de junio. Más bien yo los invito, los que estén en la Ciudad de México, a salir a marchar y manifestar su repudio a esta farsa, y en muchas ciudades del país el 1 de junio va a haber manifestaciones. Yo espero, si Dios me lo permite, participar y cubrir, y espero hacerlo en vivo, el acto que se va a realizar aquí en Guadalajara, y así como otras personas se ocuparán de hacer lo mismo y lo conducente en sus
respectivas ciudades. Más bien yo los invito a salir a manifestar este repudio y pues vamos a ver qué va a pasar de aquí al 1 de junio, sobre todo posterior a esta ficción que se va a llevar a cabo y hasta dónde Donald Trump pues va a llevar a Claudia a reventar, ¿no? A lo largo de los próximos días van a estar viendo otros videos donde vamos a ir abordando este mismo tema, es decir, la relación México-Estados Unidos, pero desde otras ópticas, ¿no? La situación económica, la situación de seguridad, que es importantísima, y pues, otros escenarios, ¿no? Donde Estados Unidos está llevando a cabo su guerra comercial con China y necesita México, etcétera. Bueno, eso lo verán en los siguientes videos que estaremos subiendo en los próximos días. También los invito, si tienen a bien apoyarnos en este canal, aquí en la descripción están los datos de la cuenta bancaria a través de la cual pueden ustedes hacer donativos, o si están fuera de México, también están los datos de PayPal. Desde cualquier parte del mundo pueden ustedes hacer un donativo que nos ayuda a hacer esta labor. Mucha gente me hace favor de pedirme que haga estos videos más seguido. El tema es que pues los tengo que hacer en mis ratos libres y tomando dinero, porque todo esto cuesta, obviamente, de lo que estamos generando gracias a la venta de nuestros productos, que para eso los tenemos, y también los invito a que los conozcan y puedan comprarnos, porque con eso nos ayudan también a financiar esto, ya sea con donativos directos aquí a través de la cuenta bancaria o de PayPal, o comprando nuestros productos. Pueden entrar a la página que aparece aquí en la descripción del canal y ahí viene el catálogo de los productos que tenemos a su disposición, y también vienen los datos de contacto para que nos escriban y nos digan: me interesan estos productos. Dentro de México los podemos enviar a cualquier parte de la República, los enviamos por paquetería y en cosa de 3 a 5 días más o menos les están llegando. Ustedes incluso los pueden revender, esos productos, es decir, se pueden ayudar y tener un ingreso extra si ustedes nos compran esos productos, y ya si ustedes dicen quiero ser distribuidor, pues ya les damos las condiciones y volúmenes para poder acceder a este beneficio y que ustedes puedan vender nuestros productos y tener una ganancia también de ello. Y así todos nos beneficiamos, y la gente que consuma esos productos pues va a tener el beneficio de tener productos de la mejor calidad. Así que aquí todos nos ayudamos y todos salimos ganando. Así que los invito a que puedan adquirir nuestros productos o que nos apoyen directamente. Y como siempre, si creen que este material, este video, esta reflexión, este análisis les fue de interés y creen que le pueda servir a otras personas, pues compártanlo para que más gente pueda conocer nuestro trabajo y bueno, pues tratar de ir generando interés e ir despertando conciencias, que ha sido nuestra consigna desde que fundamos esta plataforma digital hace ya casi 12 años. A partir de octubre del 2013, ahorita estamos ya en 11 años y medio, estamos por cumplir 12 años y pues hemos seguido siempre con esta idea de ayudar a despertar las conciencias. Bueno, les agradezco como siempre el favor de su atención, espero verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.